Y también me hace gracia la coincidencia, no sé si habéis ya hablado de ello, de que es el Día de la Madre para mucha gente. Este domingo se celebra ese día y al mismo tiempo esta noche empezaban los judíos a celebrar el día de la Shoah, el día del Holocausto. Y parece curioso que sea esa coincidencia, porque por un lado, en esta historia estamos oyendo que hace 1500 años aproximadamente, 2500 años, ya querían exterminar a los judíos. Y era muy similar a lo que ocurrió hace unos 100 años en la Shoah, en el Holocausto, porque los nazis, digamos que pretendían algo similar a lo que el rey Asuero o el rey Jerjes, que lo que querían era, en su imperio, liberarse de esta gente. ¿Y qué es lo que habían hecho? ¿Os habéis quedado con la idea? ¿Cuál es el mal de los judíos? Lo que fastidia tanto de este pueblo, que no les gustaba ni Amán. Para que os acordéis de Amán, que irá saliendo mucho en esta historia, si Dios quiere que siga otros meses, acordaos de que es el ejemplo máximo del que no ama. Entonces, es que hay que cambiar el acento. No es de los que aman, es Amán, es de los que odian. Y este señor, ¿por qué odia tanto a Mardoqueo? Porque no se arrodillaba ante él. Claro, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos son un pueblo que han hecho muchas cosas mal, pero han sido de alguna manera consagrados, igual que podríamos decir nosotros, han querido consagrarse a su Dios, de tal manera que solo su Dios es digno de adoración, es digno de reverencia. Por tanto, no te has de arrodillar a nadie más. Yo podría contaros anécdotas. El padre de Gloria me cuenta algunas de cuando él hizo servicio militar en plena posguerra, la guerra civil española, y también se la jugaban los protestantes entonces por no arrodillarse en según qué celebraciones. Pero es que sigue pasando que te da mucho coraje, o a la gente da mucho coraje, ver a este pueblo que no se quiere arrodillar. Claro, pero eso es el tema del holocausto, ese tema de fondo, el tema de querer aniquilar a la gente. Pero holocausto es una palabra que en el Antiguo Testamento hace referencia a otra cosa. Nosotros ya lo hemos asociado al exterminio judío. ¿Pero alguien sabe a qué hace referencia cuando la palabra esta griega aparece en el Antiguo Testamento? Holos, como holograma, tal, significa todo, causto, o cauterizar es quemar, quiere decir que se quema todo el sacrificio. Eran sacrificios que se ponían sobre un altar, un animal que habían sacrificado, lo quemaban y lo quemaban todo. No eran como otros que se los comían luego. En este caso, lo quemaban del todo. Y curiosamente, eso es lo que hicieron los nazis, quemar sistemáticamente, uno tras otro, mujeres, niños, hombres, en los crematorios, o sea, los gaseaban primero, los llevaban luego a unos hornos, los quemaban, y dicen que los que estaban cerca no podían soportar el olor de la carne quemada. Por lo tanto, cada vez que un judío habla de la Shoah, del Holocausto, hoy, esta noche, o mañana por la mañana, buscarlo en YouTube, lo veréis, es muy impresionante. Y esta mañana estaba mirando el del año pasado para recordarlo, el día que cayó el año pasado. Si estás en una autopista, como si estás en medio de la calle, vas a oír unas sirenas. La gente se va a parar, van a parar el coche, van a salir del coche en medio de la autopista, todos. Van a pararse en medio de las calles, si iban al trabajo como hacia la universidad, se paran, niños, adultos, todos, y hacen un minuto de silencio por las víctimas del Holocausto. Pero aquí aún no sabemos si van a morir todos, como quiere Amán. Él ha hecho un decreto, y si os habéis fijado en el versículo 7, ha hecho caer suerte, sobre un determinado día, el día 13 del determinado mes, el mes de Adar, que es un mes judío que coincidiría con la luna que celebrábamos cuando empezamos a leer el libro de Esther. Esa luna en este año cayó en esa época. Y ese periodo, ahora es una festividad, se llama por eso Purim. Si lo habéis visto en algún sitio, Purim es una celebración que hacen los judíos recordando eso que ocurrió hace tanto tiempo, que se habían salvado de ser exterminados por completo en las tierras de Persia. Pero antes de seguir, vamos a dejar un momento esa historia en suspenso y también quiero hacer una oración. Quiero que penséis una cosa. ¿Ha salido Esther en este capítulo? No. Seguimos dejando a las mujeres ahí. Tiene el nombre de Esther el libro, pero
está ahí un poco en segundo plano. Y otra pregunta, ¿Esther tenía madre? Era huérfana, buena memoria. Estaba con su tío Mardoqueo, pero era huérfana. Y estamos hoy en este Día de la Madre, por tanto, no podemos hacer referencia a su madre porque no nos habla de ella la Biblia. Vamos a quedarnos con esta idea de su orfandad, de su situación, aunque ahora ya ha sido elegida reina, pero quieren matar a todo su pueblo. Y vamos a orar un momento al Señor antes de leer otro texto. Yo te doy las gracias, Señor, porque me maravilla como, a pesar, como decía Miguel Ángel, a pesar del sufrimiento y de las dificultades, cómo tú haces posible cosas tan increíbles como que hoy siga habiendo un pueblo judío en todas partes del mundo, como los hay en Alemania, incluso protegidos por las leyes de Alemania, en contra de lo que pasa en otros lugares, y cómo permites también que para que alguien sea judío haya de serlo su propia madre, que el linaje de este pueblo haya pasado a ser el linaje de las madres y que es cuando la madre es judía que ellos se consideran judíos. Por eso te pido, Señor, que bendigas de un modo especial a nuestros linajes maternos, a nuestras madres si aún están con vida, que bendigas a aquellos que ya no tenemos a nuestra madre aquí entre nosotros en esta tierra. Señor, bendice a los que por algún motivo están alejados de su propia madre y ayúdanos a entender, Señor, yo diría incluso misterio del mal, que es el odio que levanta no solamente este pueblo, sino tu propio Hijo Jesús, ante incluso personas que le deberían haber reconocido como Mesías. Gracias por permitirnos profundizar en tu palabra. En su bendito nombre, el bendito nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Yo voy a ir al capítulo 4 de Génesis. Voy a volver a esos textos tan antiguos, originales. Si lo queréis lo buscáis, si lo quieren poner, veo ahí a Daniel rápido como el rayo, a lo mejor aparecerá ahí. Yo puede ser que la versión que lea, que es una de esas modernas, no coincida, perfecto. Pero vamos a empezar poco a poco, no sé a dónde llegaremos, tampoco me quiero enrollar mucho. Por cierto, se lo digo porque a veces me lo pregunta después Cami, lo podríamos titular, si llegamos a ese versículo, con un versículo de este capítulo, este día de hoy, que es ¿dónde está tu hermano? Quedaos con esta pregunta porque la va a hacer Dios. ¿Dónde está tu hermano? Vale, leemos. El hombre, se supone que es Adán, porque claro, depende de cómo lo traduzcan, aquí dice Adán, aquí dice el hombre, conoció a Eva, su mujer, conoció muy bien, y ella concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, he adquirido un varón de parte de Jehová, o por voluntad de Jehová. Por lo tanto, estamos ante la primera maternidad, según la Biblia. Por primera vez podía celebrarse el Día de la Madre, porque ella ya era madre, y había tenido a Caín. No voy a hacer spoilers si digo que el primer hijo no ha salido muy bueno, que digamos. ¿Hago spoiler? No. Caín no lo recordamos todos precisamente por ser ese hijo maravilloso que toda madre hubiera querido tener, o ese yerno maravilloso que toda suegra hubiera querido tener. No es así. Caín suena a lo que suena. De hecho, me hizo mucha gracia hace unos años descubrir, yo no soy muy dado a la política, pero me interesa porque me afecta como nos afecta a todos, pero que entre ciertos partidos había una expresión que ellos usan para decir, bueno, la frase creo que viene de los griegos o de los romanos, que dice los rivales son de otro partido, pero tus verdaderos enemigos están en tu propio partido. Son los que te pueden apuñalar por la espalda, digamos, los que te pueden pensar en quien queráis, los que te pueden quitar de en medio. Y estos enemigos, estos grupos, eran llamados por los políticos cainitas. Grupos cainitas. Yo no sabía que los políticos, después de tantos y tantos siglos de ir de laicos y de no leer la Biblia, llamaban a esta gente cainitas porque se mataban entre hermanos. O sea, no iban a... Era entre ellos que se atacaban. Bueno, pero como aún no hemos llegado a eso, vamos a quedarnos un poco con la alegría de una madre que ha tenido un hijo y ella dice que lo ha adquirido de parte de Dios, que es Dios quien se lo ha dado. Seguimos, ya un día profundizaremos porque yo tengo pendiente ahí cosas de estos textos originales, pero ahora vamos al tema de los hermanos. Dice que luego dio a luz a otro hijo,
a Abel. Y este Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a labrar la tierra. Eso quiero que veamos que hemos de ser un poco abiertos de mente. No nos quedemos con estos textos como si fueran simplemente una película, como si alguien nos hubiera grabado exactamente cómo fue todo, porque realmente es bastante llamativo que el primer ser humano ya, su hijo, supiera cultivar la tierra y su otro hijo supiera tener ganado. Pero lo interesante es el contraste. Ganaderos, agricultores. ¿Os suena de algo esto a los que sois de mi edad o más mayores? ¿Os suena de películas americanas donde los ganaderos cortaban las vallas que los granjeros habían hecho para que dejaran pasar a sus ganados? Bueno, peleas, siempre peleas. De hecho, siempre ha habido peleas entre agricultores y ganaderos, siempre. Porque el agricultor, ¿qué quiere? Cultivar sus plantas. Y el ganadero, ¿qué quiere? Dejar pastar a sus animales. Claro, si un animal ve que otro ser humano ha sembrado un montón de cosas, dice, pues me las como, ¿no? El animal, si no le pones vallas, pues se las come. Por lo tanto, a los granjeros les da mucha rabia que los ganaderos, con sus animales, entren en sus tierras. ¿Quién es el ganadero aquí? Caín. No. Casi os enredo, ¿eh? ¿Quién es el ganadero aquí? No, Abel. Abel es el ganadero. Es curioso que ponga primero al agricultor. Es Caín el agricultor, lo repito. Abel fue pastor de ovejas, ganadero. Caín fue labrador de la tierra. Ha girado el orden de los hijos y por eso quería asegurarme de que lo entendiésemos bien. Es el pequeño el que se dedica a llevar sus ovejas y el otro el que no querrá, seguramente, que sus ovejas se le coman lo que él ha sembrado. Pero curiosamente no nos habla de eso. La Biblia no nos habla de la lucha de Caín por proteger sus tierras, sino que dice que Abel fue y trajo una ofrenda de sus primeros corderos hijos de ovejas, lo mejor de ellos. Y Jehová miró con mucho agrado la ofrenda de Abel. Aquí ya tenemos el primer holocausto de la historia. Un animal matado para hacer un sacrificio a Dios y ser quemado. Y en este primer holocausto de la historia, bueno, lo digo para los que buscan otras cosas por ahí por internet y encuentran otras cosas. Hay quien dice que hay otro anterior. Yo lo acepto, pero hay que leerlo entre líneas y hay que querer ver que hay un sacrificio ahí, porque la Biblia no lo dice. Cuando dice que Adán y Eva, al final del capítulo 3, fueron vestidos con pieles de animales, hay quien dice que previamente Dios sacrificó a sus animales, se los sacrificó a sí mismos, luego hizo las pieles, hizo la ropa y se las puso a Adán y Eva. Si queréis pensar eso, yo lo acepto. Pero el primero que se dice que hizo un sacrificio de animales en la Biblia fue Abel. Y a continuación, y también dice que a Dios le pareció bien. Pero a continuación dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín y eso hizo que se enfureciera mucho Caín y que decayera su semblante. Quedaos con esta imagen, la persona que va con la cabeza agacha. Yo no sé vosotros, pero yo he sido un niño con mucho miedo a los perros. Luego mis padres compraron uno para quitarme el miedo y funcionó. Pero yo veía un perro y no me hacía ninguna gracia. Ya más mayor, o sea, más tamaño, más miedo me daba. Y me di cuenta con el tiempo, cuando les había perdido el miedo, que hay unos a los que hay que seguir teniéndoles un poco de respeto. Y son los que van con la cabeza agacha. ¿Os habéis fijado en esto? Fijaos, si sois observadores de esto, hay perros que van así y luego son los que muerden. Esos son muchas veces los que atacan a otro perro, o si habéis visto a alguna persona que ha sido mordida por un perro. ¿Por qué esto de la cabeza agacha le da importancia a este texto? Porque con la cabeza agacha es un poco signo de frustración, de estar mal, pero no nos dice exactamente qué es lo que hizo tan evidente a los ojos de ellos que Dios se agrada con la ofrenda de Abel más que con la de Caín. Simplemente dice que a él le molestó, le enfureció eso. ¿Alguien se imagina cómo era? ¿Cuál es el tema aquí? Hay gente muy fan de las barbacoas, supongo que muchos de los argentinos estarán de acuerdo con esto, o de origen argentino, de por ahí chileno, que dice que el olor de una barbacoa de carne no se puede comparar a poner calzots y cebollas y estas cosas, que huele mejor
la de carne. Entonces, que un poco viene por ahí, ¿no? Que Dios, como siempre se dice en la Biblia, que sube el aroma de los sacrificios, es como un poco que le apetece más oler que le hemos hecho una barbacoa a no que le hemos hecho unos calçots. Pero eso es un poco, a mí me parece un poco humorístico, pero bueno, podría ser. Lo que sí que hay de verdad aquí es que él, Caín, vio que su ofrenda no había sido tan agradable a Dios. ¿Tenéis otra opción, otra posible interpretación? No quiero meterme mucho por ahí, pero yo tengo otra posible interpretación. Es cómo se sentía cada uno. Yo creo que dice claramente que Abel dio lo mejor de sus corderitos. Sí, es un símbolo de Jesús. Es el cordero que es llevado al sacrificio y es un animal que es dócil, que no muerde, que no ataca, es un animal que no tiene maldad y él, aún así, elige sacrificar a ese animal. Mientras que, y aquí añado una cosa que creo que ya os lo he dicho alguna vez, pero yo lo aprendí en menor, que yo eso no lo sabía. La gente que ha tenido que desde niño vivir en el campo y ha tenido que sacrificar animales cuando no había mataderos y no íbamos y nos encontrábamos a los animales ya hechos hamburguesas y filetes, sino que había que matarlos. Este señor de Mercadal me decía que cuando su padre dijo la primera vez que matase a un cordero, él no se vio capaz. Vio aquel animalito y dijo, yo no soy capaz de matarlo. Y el padre dijo, pues lo siento, vivimos en el campo, algún día tienes que empezar y hasta que no lo mates, no hay comida. Y dice que se escondió de su padre, ¿y sabéis qué hizo? Esto els menorquins ho entendreu. Diu que va fer un glob de gin. Tuvo que tomar un traguito de gin, aunque era un joven, no sé si mi hijo tenía 17 años o por ahí, pero tuvo que dar un traguito de gin porque dice, si no, no me veo capaz. Y ya un poco aturdido, fue capaz de matar al corderito. ¿Por qué os cuento esto? Porque Abel tuvo que armarse también de un cierto valor para matar a un cordero. ¿O creéis que es lo mismo poner a un cordero a ser sacrificado que poner una cebolla? Yo no creo que sea lo mismo. Si entendemos lo que entendemos por la palabra sacrificio, entenderemos que hay más sacrificio en ver morir a un animalito que en ver morir a una cebolla. Porque nosotros no sentimos lo mismo. Es más, los mamíferos, esto lo digo porque me gustan, ya sabéis, estos libros de zoología y tal, los mamíferos tenemos una afinidad tremenda entre mamíferos. Tremenda. No es solo la leyenda de Tarzán, que fue criado por una mona, o los hijos, los que crearon Rómulo y Remo, que crearon la ciudad de Roma, criados por una loba, o Mowgli también. No, es que está lleno de leyendas de hembras, que por eso estamos hablando de esto el Día de la Madre, que han cuidado como suyos a otros mamíferos de otra especie. A lo mejor una perra puede criar unos gatitos, aunque si fueran adultos se pelearían. Si tú le das unas crías de gatitos, a lo mejor los amamanta. Y tantos mamíferos hacen eso. Claro, nosotros somos sensibles a la muerte de un mamífero. Ahora aún hay polémica en España por si habrá o no habrá premio taurino y no sé qué. Aún hay gente que es sensible y no quiere ver cómo matan a un toro en una plaza de toros. Y hay gente que lo disfruta mucho. Yo sé cuando mi padre, que le gustaba mucho ver las corridas de toros, por suerte no me llevó a ninguna, pero en la tele en esa época solo había la primera y ya está, la televisión española, decía, ven, que torea no sé qué, el cordobés. Y yo decía, me alegro por ti, papá. Y me iba, yo que sé a dónde me iba, pero yo no quería ver eso, a mí no me apetecía nada. Reconozco que vi empezar alguna corrida cuando aún no les hacen daño a los toros y reconozco que hay algo impresionante en ver a un hombre delante de un toro de 500 kilos. Pero cuando empezaban ya a hacerles daño y banderillas y tal, ya no me gustaba. No nos gusta ver matar, ver sufrir animales. Pero sin embargo Dios miró con agrado la ofrenda de esos corderitos. Y ahí empezó el tema. Ahí empezó la frustración de Caín y su rabia. Y dice en el 7 en el 6, que Jehová se dio cuenta de esto, se acercó a él y le dijo, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué vas con la cabeza baja? A mí me llama mucho las preguntas de Dios, siempre, desde el Génesis hasta cualquier otro libro donde Dios hace preguntas, porque Dios ya sabe la respuesta. Dios ya sabe la respuesta.
Y es muy interesante que esas preguntas estén aquí, porque son para que nosotros pensemos, no para Dios buscar respuesta. Dios le pregunta esto y no espera a que Caín responda. Dios ya sabe perfectamente lo que le pasa. ¿Queréis ponerle nombre vosotros? Responded vosotros. ¿Qué le pasa a Caín? ¿Qué siente Caín? Estoy seguro que lo estáis pensando, ¿eh? ¿Alguien lo ha dicho? Celos, envidia. ¿Lo estáis diciendo o lo estáis pensando? Estoy seguro. Estos son los celos, la envidia. Algo tan básico, tan básico, que está en los niños ya. Los niños es muy pronto y ya ves sus momentos de celos y de envidia. Mío, empieza, mío, no, mío. Y empiezan las peleas en la guardería o en casa donde se encuentren uno o dos niños. Por cierto, esto ya sé que no os gusta a algunos, pero yo lo dejo caer ahí. Los dos niños son varones por ahora, ¿eh? Pero bueno, está ahí la cosa, ¿eh? Son varoncitos que por ahora uno está enfadado y el otro Dios sabe por qué está enfadado. Porque tiene envidia, tiene celos. Y entonces se acerca a él y ya no le hace primero una pregunta, sino que hace una reflexión. Dice, si tú haces lo bueno, ¿no vas a ser enaltecido? Si haces lo bueno. Pero si no haces lo bueno, fijaos la reflexión, el pecado está a la puerta y ahí no sé qué dice para ti, a ti será su deseo, aquí dice, te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Aquí dice, tú te enseñorearás. A mí me gusta más mi traducción, lo siento. Esto de las traducciones es muy personal. Pero ¿por qué me gusta más? Porque si tú lo dejas en futuro, da a entender que efectivamente Caín se enseñoreará de su pecado, y no es verdad. No pudo. Pudo más el pecado que él. Por lo tanto, me gusta más, tú debes enseñorearte de él. Tú deberías ser el Señor de ti mismo. O deberíamos serlo. Antes en la oración estaba Miguel también hablando de estas cosas. Deberíamos ser los señores de nuestro pecado, pero muchas veces no lo somos. Vamos a analizar la reflexión de Dios en otros términos. Eso lo voy a pintar en otros términos. Digamos que lo llevamos a un terreno casi de dibujos animados. Y tenemos ese dibujito que aparecía siempre en los dibujos animados, un diablillo y un angelito, y el protagonista de los dibujos ahí debatiéndose entre mato a mi hermano o le perdono la vida, ¿no? El diablillo, mátale, y el angelito diciendo, es tu hermano, ¿cómo vas a matarle? Pensemos en eso, pensemos lo que está ocurriendo dentro del interior de Caín y pensemos un poco en lo que habíamos leído antes en este libro. ¿De qué árbol no debíamos haber comido? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, somos conscientes que hay un momento que nos planteamos elegir entre el bien y el mal. Yo os dedico, a los que queréis profundizar en esto, una reflexión de una filósofa increíble, judía, sobrevivió al Holocausto por poco, Hannah Arendt, la única mujer filósofa que se estudia en segundo de bachillerato en los cursos de filosofía, es la única prácticamente de la historia que tiene una cierta fama para que la admitan en ese curso. Y esta Hannah Arendt escribió un libro que se llama La banalidad del mal. ¿Y por qué lo tituló así? Porque ya ella vivía en Estados Unidos y había pasado el Holocausto, pero el Mossad, bueno, los grupos estos de espionaje judíos habían llegado hasta Argentina, habían encontrado allí a un auténtico, vamos a decir, bueno, lo digo como lo dicen ellos, yo lo considero un monstruo nazi, un auténtico monstruo, que había enviado a la muerte a cientos de miles de judíos, a Eichmann, y se lo llevan, no lo matan, lo cogen, lo secuestran, por decirlo así, y se lo llevan a Jerusalén y en Israel le hacen un juicio. Ella pide en Estados Unidos, que quiere asistir como corresponsal a ese juicio, cuando ella no es periodista. Hannah Arendt era una filósofa y se va, esos son los años 60 del siglo pasado, y se va a Jerusalén y analiza y escribe sus diarios de esos juicios, de esos días de juicio a Eichmann, y lo llama pues el juicio de Eichmann en Jerusalén, pero titula el libro La banalidad del mal. ¿Por qué la banalidad del mal? Porque ella no se encontró allí con un monstruo, como yo lo he llamado.
No se encontró con un señor horroroso, con cuernos en la cabeza, vestido de rojo y una cara de maligno terrible. Se encontró con un burócrata, un señor normal y corriente, que lo único que dijo en su defensa fue que él cumplió con su deber y hizo su trabajo como se le había dicho que lo hiciera. Su trabajo era decir, tal sitio hay judíos, dar los datos de en qué casa, en qué piso, en qué puerta, para que las SS fueran a buscarlos, decir en qué tren debían subir y a qué campo de concentración debían ser llevados para ser exterminados, era su trabajo. Era lo que le tocaba hacer. Él cumplía el imperativo categórico de Kant. Al que le gusta la filosofía, es el gran filósofo de los alemanes, Kant, que dijo, haz todo en tal manera que tu voluntad, el acto de tu voluntad, sea considerado en cada momento como si fuera una ley universal. O sea, él dice que hacía su deber. Su deber era cumplir con las directrices del Tercer Reich y si había que llevar a los judíos a los campos de exterminio, él hacía su trabajo. Por eso, Hannah lo tituló su libro La banalidad del mal. Porque el mal puede ser muy banal. El mal puede ser muy banal. ¿Entendéis esta palabra? Pues algo como yo hago mi trabajo. Si mientras yo hago mi trabajo se están muriendo cientos de miles, millones de personas, lo siento yo, es que me han dicho que hiciera esto. ¿Qué pasa? El mal no es tan sencillo como nos lo pintan los dibujos animados. Hacemos el mal en muchas decisiones que tomamos. Hacemos el mal cuando a lo mejor ejercemos la libertad de comprar un determinado producto. Porque a lo mejor ese producto ha sido, vamos a llevar a un extremo los famosos diamantes de sangre, ha sido adquirido a base de morir mucha gente para que ese producto llegue a la oreja de un millonario. ¿Me explico? ¿Qué pasa? La banalidad del mal está ya aquí, en el primer par de hermanos del que nos habla la historia. Y no nos está diciendo nada más de Eva. Eva ha tenido a los dos, es la madre de los dos. Simplemente nos dice que Dios le hace una reflexión al que va con la cabeza gacha, que ya le ve venir, Dios, le dice, tú deberías enseñorearte de tu pecado, porque si no el pecado te va a seducir. Te vas a dejar llevar por tu deseo de maldad. Hace años, muchos años, Gloria seguramente se acordará, era el año 92-93, curso 92-93, nos fuimos a vivir a Sanabria y hubo un documental. Ella como psicóloga le interesa mucho esas cosas, yo no hubiera aguantado ese documental, pero a Gloria le interesa mucho este tema porque lo aguanta mejor que yo. Era un documental de unos periodistas entrando a una de las cárceles donde estaban los más peligrosos, bueno, iban a distintos sitios, donde estaban los más peligrosos asesinos múltiples de Estados Unidos. Y les iban entrevistando. ¿Por qué habían hecho lo que habían hecho? Daban auténtico miedo. O sea, tú los veías, la cara de esa gente hablando y pensabas, yo porque estoy en mi casa con mi televisor, pero si yo soy el que le hace la entrevista, a mí me da algo de miedo que daban. Porque además les hablaban así, en plan, ¿por qué matabas? Y le decían, no, porque a mí nadie me mira mal. Y la mirada que le echaban era en plan, como salga de aquí, tú eres el próximo. Eran miradas auténticamente espeluznantes. Pero, curiosamente, en medio de ese documental hablaron con un psiquiatra experto en trabajar con estas personas y le dicen, ¿qué explicación psicológica le da usted a estos asesinos múltiples? ¿Y sabéis qué dijo este hombre? Dice, mira, no te voy a hablar como psiquiatra. Como psiquiatra no te puedo dar ninguna explicación, pero te voy a decir que hay un término que ya no está de moda, que ya nadie habla, estamos hablando de los años 90, imaginaos ahora, que es el tema del mal. Nadie habla del mal, pero esta gente no tienen un trastorno mental, son malos. Lo que hay en ellos es maldad. No hay, llamadlo lo que queráis, un trastorno psicológico, no, hay maldad. Claro, aquí estamos ante el tema de que si te estira la tentación al mal, si vas a poder tú dominarla o no. Yo me he planteado muchas veces esto. Si hubiera estado en la Alemania nazi y hubiera sido un alemán, ¿hubiera actuado como la mayoría de los alemanes? Tal vez sí. Me horroriza pensarlo, pero tal vez sí. No digo que hubiera sido uno de las SS, ni que hubiera sido Eichmann, que seguro que no hubiera sido, ni hubiera tenido ese poder, pero puede ser que hubiera aceptado
que ocurrieran esas cosas. El mal no es tan difícil de aceptar, nos guste o no, deberíamos reconocerlo. El mal está ahí y nosotros vemos muchas veces películas crueles y enseguida, tal vez esto yo lo digo como varón, a lo mejor las mujeres no lo veis igual, pero enseguida conectamos con el protagonista, si hacen bien la película, y aunque se llame Django encadenado, como se llame, de Tarantino, sea súper cruel, tú estás con Django y quieres que machaque a todos los demás. Y lo vivimos así. Daniel lo reconoce. Y hay gente muy fan de Tarantino. ¿Por qué? Porque es así. Tenemos esto en nosotros. Otra cosa es que en la vida real se enseñoree de nosotros el mal. Yo tenía un alumno, esto lo he contado muchas veces, que a las demás profesoras le tenían adoración. Decían, es como un peluche, es monísimo, este niño es monísimo. Todas las reuniones decían que era monísimo. Y yo siempre les intentaba abrir los ojos. Que sepáis que es un campeón de Call of Duty, un juego en el que lleva más de 300.000 muertos. El osito de peluche vuestro se dedica todas las tardes, todos los fines de semana, a jugar a un juego en el que va matando gente tras gente, y lleva más de 300.000 ya. Porque una cosa son las apariencias y otra cosa es cómo somos de verdad. Vamos a ver qué sigue pasando entre Caín y Dios. Caín entonces dice que decidió hablar con su hermano Abel. A lo mejor iba a hacerle caso a Dios, iba a dominar sus deseos. Y se fueron a hablar al campo y dice que estando juntos en el campo, en mi Biblia dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Curiosamente es una expresión muy curiosa esto de se levantó, ¿verdad? Se levantó contra su hermano. Cuando estábamos leyendo la historia de Amán y de Mardoqueo, la rabia que tenía Amán es que Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Él quería estar por encima de Mardoqueo. Si tú miras un animal que lucha, unos lobos, y hay un dominante en la lucha, un macho dominante, el otro se va a agachar y va a agachar la cola como hacen los perros y va a agachar la cabeza y se va a mear seguramente porque significa sumisión. Eso lo llevamos escrito en nuestros genes. Pero Abel no siente ninguna necesidad de humillarse ante su hermano. Es su hermano el que siente la necesidad de levantarse sobre él. Además es el mayor. Y además no creo ni que siquiera que su hermano Abel esperase ese ataque. Pero lo cierto es que lo mató. No había hecho spoiler. El primer hijo de Eva, muy bueno no fue, porque mató a su segundo hijo. Mató a su hermano. Vamos a avanzar un poquito más. Dice que Jehová entonces vuelve a hablar con Caín. Me encanta esto, os lo digo, porque Dios, que lo sabe todo, elige aparecer así en los relatos. Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano? Esta pregunta vale todo el tiempo que le queráis dedicar de reflexión. ¿Dónde está tu hermano? Yo tengo un hermano biológico, dos hermanas biológicas, pero yo no entiendo la pregunta ¿dónde está tu hermano? Y yo tengo que pensar, ¿estará en Alcalá de Henares, que es donde él vive? ¿O habrá cogido puente, que en Madrid había puente y se habrá ido por ahí? ¿Dónde está mi hermano? Dios no nos pregunta eso. No quiere que ubiquemos físicamente a nuestro hermano biológico. Dios hace una pregunta mucho más profunda, porque Dios ya sabe que Caín ha matado a Abel. No se lo tiene que decir Caín. Cuando le pregunta dónde está tu hermano, quiere que él se enfrente a la conciencia de su propio mal. Si alguien le preguntaba a Eichmann en el juicio en Jerusalén, ¿dónde están los millones de judíos que fueron llevados por papeles que tú firmabas hacia los campos de exterminio? ¿Dónde están ahora? Él tenía que recapacitar y pensar, muertos. Están muertos todos, o la mayoría. Aquí Caín es obligado por Dios a reflexionar sobre lo que acaba de hacer. Y yo tengo una pregunta, y no sé a lo mejor si vale la pena que siga. Cuando decimos ¿dónde está tu hermano?,
y pensamos en Jesús, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Imaginaos que Dios le hubiera preguntado a Jesús, ¿dónde está tu hermano? Os remito, podéis buscar los evangelios, a esos pasajes, están en los sinópticos, está en Mateo, está en Marcos, que llega la madre de Jesús, a lo mejor era el día de la madre, por eso iba a buscarle, él está con otros hablando, se acercan y le dicen, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y dicen, cuando va a Nazaret, sus nombres, de las mujeres no, pero los varones dicen, eran sus hermanos de nombre Santiago, José, Simón y Judas, nos dan los nombres. Y dos de ellos creemos que son los autores de la carta de Santiago y de la carta de Judas. Por lo tanto, están ahí, están entre los primitivos cristianos, primeros cristianos. Pero Jesús, ¿qué dice? Ah, sí, decirle a mamá que ahora voy, decirle a mis hermanos que gracias por venir, ahora voy a verles. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Dice que los hermanos son la gente que le sigue. Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan mis palabras, escuchan a Dios y hacen su voluntad. Con lo cual, tú y yo somos los hermanos de Jesús. Pero otra cosa más, todos los que obedecen a Dios son nuestros hermanos. Y os hago una pregunta, ¿alguna vez un cristiano ha matado a otro cristiano? En plan Caín y Abel, ¿o no? Los cristianos no hemos matado. No digo nosotros los de aquí, no os preocupéis, yo no sé vuestros secretos, no sé lo que ha pasado en vuestra vida, no hablo de eso. Hablo de la realidad de la historia cristiana. Mirad, yo cuando hice historia del cristianismo, una de las cosas que más me horrorizó, lo digo en serio, es ver la cantidad de muertes de cristianos a manos de otros cristianos, pero en plan bestia. O sea, iban a un sínodo o a un concilio en Constantinopla, discutían sobre un tema teológico y unos decidían que a los otros había que exterminarlos, que así se acababa la discusión. Esto no nos lo cuentan, esto no nos lo dicen en los púlpitos, pero pasó. Cuando uno de los sabios más sabios que hubo en España en la Edad de Oro, Miguel Servet, que descubrió la circulación menor de la sangre, decidió que aquí lo iban a matar por hereje, por decir que había que leer la Biblia, por decir que había que seguir las ideas protestantes, porque estaban diciendo cosas muy interesantes, que había leído muy bien la Biblia. El hombre dijo, me voy a refugiar en Suiza, que en Suiza hay un tal, ¿os acordáis? Juan Calvino, que es protestante, que está haciendo la reforma en Suiza, y me acogeré a él, porque verá que soy un médico famoso, que tengo ideas protestantes. Pero no le gustaba a Servet mucho las ideas de Calvino. ¿Sabéis cómo acabó Servet en Suiza? Asesinado. Cuando Calvino vio a Servet y supo que era uno de sus rivales teológicos, lo mandó matar. Pero eso tampoco nos lo cuentan. Nos cuentan las atrocidades que hacía la Inquisición, que es verdad que las hubo, pero es que también las hubo en el otro lado. ¿Sabéis qué hacían los luteranos con los bautistas? Les decían, no queréis estar en España porque os queman en las hogueras, ¿verdad? Pero es que como aquí no les gusta, a los luteranos no les gustan los bautistas, porque a nosotros nos gusta bautizaros de niños, a los que os queréis bautizar de mayores, os ahogaremos en los ríos. Y los ahogaban en los ríos, porque decían, ¿no querías bautismo? Pues toma bautismo. Con lo cual, hubo protestantes que huyeron de las hogueras y acabaron ahogados en los ríos. Y eran hermanos en teoría. Y yo me pregunto, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Celebramos el Día de la Madre, sí. Todos queremos... Caín quería mucho a mamá Eva. Y Abel quería mucho a mamá Eva. Pero Caín mató a Abel. O sea, una cosa es el sentimiento hacia la madre, que yo no lo pongo en duda, que mucha gente lo tiene y es verdad. Y otra cosa es cómo miramos a nuestro hermano. Voy a leer un poquito más. Dice que que Caín le respondió a Dios, no lo sé. Mentira. O sea, además de malo, mentiroso. Porque eso de que no sé dónde está mi hermano, vaya respuesta. Dice, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? A ver, nos conformamos con que no hubiera sido su asesino. No vayas vacilándole a Dios. Yo cuando tengo alumnos que se ponen así en plan vacilón, a mí me da por vacilarles más, que es lo que va a hacer Dios aquí. Y me acuerdo de una alumna que ahora me aprecia bastante, y si la encuentro ya es mayor, me saluda y es muy amable, que era tan así en clase que yo le decía, tengo una pregunta para ti. ¿Tu idea en la vida qué es? ¿Ser una segunda Belén Esteban? Y le repateaba eso. Pero era lo que hacía. Ella iba
interrumpiendo y soltando cosas como si lo máximo en la vida, ser como Belén Esteban, fuera para ella lo máximo. Y esto es lo que yo creo que en cierto modo va a hacer Dios, porque aquí Caín está vacilando. ¿Yo soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Tengo yo que protegerle? Y entonces dice que Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ya no le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Sino, ¿qué es lo que has hecho? Porque él ya sabe perfectamente lo que ha hecho. Y entonces no espera que le responda que no. Le dice aún más fuerte, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Los israelitas tienen que derramar la sangre de los sacrificios. La tienen que derramar, ¿sabéis por qué? Porque la sangre contiene la vida. No se puede comer la sangre, un judío. No puede hacer jamón, ni cuchot, ni morcilla, ni nada. Ni butifarra negra, ni butifarro negra, no. No usan la sangre para comérsela, la tienen que derramar. Pero esa sangre derramada, o sea, él que en lugar de sacrificios de animales llevaba cebollas al altar, ahora resulta que ha matado a su propio hermano y dice Dios que la sangre de su hermano es la que clama a él desde la tierra. No solamente lo sabe, sino que esa vida derramada que está en la sangre, clama a él. Y aún le dice más, ahora pues, maldito seas tú y te irás lejos de la tierra, de la misma tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. No quiero acabar aquí. Quedaos con esta idea tan fuerte de lo que Dios le dice y volvamos un momento a Amán. Amán quiere matar a todos los judíos. Quiere derramar la sangre de todos los judíos. Y casi siempre, igual que os he contado esas historias tan crueles, casi siempre ha habido alguien deseándole la muerte a otro. Nos gusta reconocerlo o no. Está pasando ahora, no solo entre Israel y Gaza, no solamente en Sudán, o en Yemen, o en Ucrania, o en Rusia. Hay muchos lugares en el mundo. Si no escucháis las noticias, veis lo que dice Irán, lo que dice China, lo que dice Corea del Norte, y veréis que hay gente sacando a pasear su armamento militar por los cielos y amenazando. Y a diferencia de los animales, esto lo vuelvo a decir en honor a los animales enseñan los dientes y si es posible no se matan. Uno se agacha, ve que el otro va a ser más fuerte, que tiene mejores dientes y no se matan. Pero nosotros sí, nosotros vamos y matamos y seguimos matando y matamos a muchos seres humanos. Y entonces la reflexión es, si Jesús nos hace pensar que sus hermanos y sus hermanas somos nosotros y Él es el que en Dios hace la pregunta ¿de dónde está tu hermano? Deberíamos hacernos una pregunta. Cada vez que un ser humano se deja llevar por el mal, cada vez que un ser humano se deja llevar, aunque sea de forma banal, por el mal, y acepta como aceptable, perdona la repetición, la redundancia, considera aceptable la muerte de otros seres humanos, ¿está actuando como Caín o está actuando como cristiano? Más sencillo, ¿está actuando como Jesús actuaría o está actuando como Caín? Porque la respuesta es fácil, ¿no? Porque Jesús prefirió ser él el holocausto, ser él la víctima, que fuera su sangre la que se derramara, antes que la de nadie más. Y cuando salió Pedro en plan valiente con la espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús le dijo, envaina tu espada, que el que a espada mata, a espada morirá. Cogió la oreja y la curó de aquel soldado, del cual sabemos el nombre, aunque apenas sale ningún otro nombre de ningún otro soldado en la Biblia. Vamos a quedarnos con esta idea de Jesús. Jesús no quiere la muerte de más inocentes, de más Abeles, de más holocaustos, de más sacrificios, sean donde sean. Quiere que los cristianos levantemos la voz y digamos, basta ya de Caínes, sean o se llamen a sí mismos cristianos o no. Basta ya de cainismo y seamos más como Jesús. Y si queremos celebrar el Día de la Madre, que sea el día de los que no quieren la muerte de los demás.
de los que quieren a sus hermanos, porque dudo mucho que a Eva le hiciera mucha gracia enterarse de lo que había hecho Caín. Dudo mucho que a ninguna madre del mundo le apetezca oír que alguien ha matado a su hijo. Señor, gracias porque a pesar de lo difícil que es a veces meditar en tus cosas, a pesar de lo increíble que es tu ejemplo de aceptar tu propia muerte, tu propio sacrificio, nosotros sentimos que debemos escucharte solamente a ti. Preguntarnos dónde están nuestros hermanos y hermanas y estar dispuestos a dejar atrás el mal, el odio, el deseo de venganza, el deseo de hacer el mal, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos obrar en nuestras vidas de acuerdo a el obrar y el pensar de Jesús, para que en todos nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que así sea. Amén.